Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Os aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro: Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Os aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para regir las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestra vida en la tierra es temporal, pero nuestro paso por la temporalidad puede definir nuestra vida en la eternidad. Y Dios nos ha dicho que no atesoremos aquí donde la polilla corroe, sino en el cielo, en la eternidad con Dios. Y un ejemplo lo vemos en nuestra Madre Celestial, que en su paso por la tierra para ella fue más importante la voluntad de Dios que el posible repudio de la sociedad por quedar embarazada sin estar casada. Cuando entregamos todo por Dios, aunque para el hombre esta entrega sea un desperdicio de tiempo, recursos, vida, para Dios es ganancia y Él da la gloria conforme a esta entrega. Vamos a ahondar en los siguientes 3 puntos con respecto al Evangelio de hoy. Primero, difícil que un rico entre al reino de los cielos. Segundo, para Dios no hay nada imposible. Y tercero, los últimos serán los primeros. Primero, difícil que un rico entre al reino de los cielos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Os aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico en el reino de Dios. El dinero en sí mismo no es malo, es la perspectiva nuestra cuando lo tenemos. El rey David murió siendo rey, teniendo abundancia de bienes, y era un hombre conforme al corazón de Dios. Su hijo Salomón también fue un hombre muy rico, y aunque gran parte de su vida gozó del favor de Dios, con la sabiduría y las riquezas, al final de sus días dejó de llenarse de Dios y empezó a llenarse del mundo, y por ende empezó a aceptar otros dioses. Murió lejos de Dios. Ambos hombres con riqueza tuvieron un destino diferente. Salomón no fue malo por tener riqueza, de hecho Dios mismo lo bendijo con riqueza. Lo que estuvo mal es que desvió su mirada de Dios. La riqueza que condena a Jesús es la que excluye a Dios y al hermano necesitado. Tener riqueza en sí mismo no es malo si con ella seguimos sirviendo a Dios y sirviendo a nuestros hermanos, especialmente a los necesitados, y si no hacemos del dinero nuestro Dios. En el Catecismo Católico nos habla de la propiedad privada, en los numerales 2404 y 2405, y nos dice que todo lo que poseemos no es nuestro, somos administradores de la providencia divina, y que esto que tenemos no es solo para nuestro beneficio, sino que se debe aprovechar también para el bien de los demás. Cuando éste está por encima de Dios, volviéndose nuestro Dios, allí el tener dinero se transforma en una amenaza para nuestra salvación. La riqueza sin Dios se compara con una vida llena del mundo y no de Dios. Todos somos vasijas. Una vasija se llena con algo, aunque aquí está la ironía del mundo. Cuando la llenamos del mundo aún nos sentimos vacíos, incompletos, y entre más intentemos llenarnos con lo que el mundo ofrece, más incompletos nos sentimos, más pensamos que necesitamos. El problema no está en tener dinero o comodidades, el problema está en sentir que allí está nuestra plenitud y adicional a esto en no compartir nuestras bendiciones con quienes más lo necesitan.
Cuando un padre o una madre se entregan enteramente al trabajo y descuidan a su familia y su relación con Dios, allí se están llenando del mundo, de la riqueza que supuestamente el mundo ofrece, y están descuidando a Dios. Pero la ironía es que nunca sienten que es suficiente y por tratar de ganar el mundo pierden su alma, su familia, su relación con Dios, su felicidad. Había una vez un rey que era muy rico, pero se destacaba por ser un hombre muy piadoso, generoso y muy creyente en Dios. Esto llamó la atención de uno de sus siervos, quien estaba asombrado por la habilidad del rey para mantener su enfoque en lo espiritual, pese a todas sus riquezas. Un día el siervo reunió su valor y se acercó al rey con una pregunta. «Mi señor, me maravilla cómo puedes poseer tantas riquezas y aún así experimentar tan cercano a Dios. ¿Cuál es su secreto? ¿Cómo logra mantener su espiritualidad en medio de la riqueza?» El rey le dijo: «Te lo contaré, pero con una condición. Vas a recorrer todo mi castillo, vas a ver todo lo que hay en él, pero llevarás una vela encendida contigo y debes volver con ella encendida. Si se te apaga, te corto la cabeza». El siervo, confundido pero obediente, comenzó a caminar cuidadosamente con la vela encendida en su mano. A medida que el siervo caminaba por las habitaciones llenas de tesoros, se dio cuenta de lo concentrado que tenía que estar para que no se apagara su vela. Finalmente, sudando, el siervo regresó a la habitación donde el rey lo esperaba, quien le preguntó: «¿Cómo te parecieron mis riquezas?». El siervo le dijo: «No pude verlas porque estuve todo el tiempo preocupado que no se apagara mi vela». «¿Ves? Así es como mantengo mi enfoque en Dios», le dijo el rey. «Al igual que tú tenías que cuidar la llama para que no se apagara, yo debo cuidar mi conexión con Dios en medio de las distracciones del mundo. Tú sabías que tu vida dependía de mantener la vela encendida. Así es nuestra vida, la vida eterna. Dejarla apagar por las distracciones de la riqueza implica dejar apagar el sentido de nuestra vida terrenal y de nuestra vida eterna. Segundo, para Dios no hay nada imposible». Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: «¿Entonces quién puede salvarse?». Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo». Entonces le dijo Pedro: «Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar?». Es posible que los discípulos en ese momento hubieran sentido desesperanza. Si para un camello es más fácil entrar por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios, vean muy difícil entonces la salvación. Pero para Dios no hay nada imposible. Es decir, si Dios quiere que un camello entre por el ojo de una aguja, pues lo hace posible. Pero si Dios quiere que un rico se convierta y esté dispuesto a dejar de estar lleno del mundo para llenarse de Dios, pues el Señor simplemente lo hace posible. Y Pedro pregunta: «Bueno, ¿y si nosotros lo hemos dejado todo, qué nos va a tocar?». «Mucho más de lo que han dejado», dice el Señor, 100 veces más, y la vida eterna. Entre más le entreguemos al Señor, más grande será la gloria. Entre más decidamos renunciar al mundo por Él, más grande será su recompensa para nosotros. Y esa recompensa no siempre se ve en la tierra, en esta realidad temporal, pero con seguridad en la eternidad. Aunque una vida con Él trae una paz que en sí misma es una recompensa indescriptible. Si hoy creemos que nos cuesta desprendernos de algo en el mundo que nos llena temporalmente, si pensamos que es imposible, hoy el Señor nos da un mensaje de esperanza. Para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Dios puede transformar un corazón de piedra en un corazón dócil, un corazón orgulloso en un corazón humilde. Enrique, postrado en una cama, al cuidado de su hermano, abandonado por su familia, quien se definía a sí mismo hace 8 meses como un hombre exitoso y fuerte. Gran parte de su vida había ahorrado y comprado inmuebles para vender a mejor precio o alquilar. Su esposa desde casa lo había apoyado con la crianza de sus hijos. Sin embargo, a veces ella se veía humillada por su esposo y todo lo que él poseía. Su esposa iba con sus hijos a misa y lo invitaba a él, a lo que Enrique respondía que Dios no le había dado nada a él y que él se había hecho solo.
que eso de las misas le parecía una perdedera de tiempo. Enrique muchas veces trataba mal a las personas que trabajaban con él. La soberbia, fruto de la seguridad que tenía en el dinero que poseía, lo hacía sentir con poder sobre las personas. Como un día cuando le dijo a su hermano que era albañil y a veces trabajaba para él, que no era capaz de hacer nada bien y que por eso no había conseguido nada en la vida. Y ese trato también lo tenía a veces con su esposa y sus hijos. Un día normal llegó del trabajo y no los encontró. Se habían ido de la casa debido a una pelea en la que él les dijo que no los necesitaba y que ellos sin él y su dinero no eran nada. Su familia no soportó más y se fue. Y allí estaba él, Enrique, al cuidado de su hermano. Todo el dinero que tenía no podía quitar su enfermedad. Todo el dinero que tenía no podía devolverle a su familia. Recordaba a su esposa rezar el rosario, a su hermano y a su cuñada orando juntos. Y un día, por fin, le preguntó a Dios con quien nunca había hablado antes: Dios, ¿por qué a mí? Tercero, los últimos serán los primeros. El que por mí deja casa, hermanos, hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán los últimos y muchos últimos serán los primeros. Dice el Señor en su palabra también: el que quiera ganar su vida la perderá, y el que la pierda por mí la ganará. La humildad triunfa sobre el orgullo. Queramos o no, así es. El que es orgulloso al final pierde, porque se queda solo. Así que, aunque creyó ganar, perdió. Se creía primero y quedó de último. En Marcos capítulo 9, versículo 35, dice el Señor, cuando le expresa a sus discípulos, quienes estaban discutiendo sobre cuál de ellos era el más importante. Y dice el Señor: si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y servirlos a todos. En Lucas capítulo 14, versículo 11 dice: porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Un día llamó a su hermano Fabio, allí en la cama. Cadavérico, le pidió perdón y llorando le dijo que no merecía ese trato amable, puesto que Enrique lo había humillado tantas veces. ¿Por qué lo hace?, le pregunta Enrique a su hermano. Dios es el que lo hace, le responde él. Fabio habló con la esposa de Enrique y sus hijos y logró convencerlos de ver a Enrique. Fabio pudo contarles que la enfermedad lo ha hecho ver muchas cosas que antes no veía. Ha pedido perdón y se siente muy arrepentido por la forma como ha tratado a la gente más importante de su vida. Cuando sus hijos lo ven, no pueden evitar llorar por su aspecto, por ver cómo estaba el hombre que se decía fuerte y seguro. Su esposa ve algo diferente en su mirada. Enrique les pide perdón por la ceguera que tenía. Les cuenta cómo su hermano, a pesar de todo, lo ha cuidado junto con su esposa. Todos tuvieron la oportunidad de reconciliarse. Su esposa, una semana después, se lo lleva a casa. Su médico le informa que no le queda mucho tiempo de vida. Rodeado de su esposa, sus hijos, de sentir su amor, su compañía, le hacía sentir un arrepentimiento profundo. Por recomendación de su hermano, recomendación que casi no acepta, llega un sacerdote, decide confesarse y después de muchos años empieza a recibir la comunión diaria. También, a raíz de una conversación que tuvo con el sacerdote, empezó a ayudar anónimamente a personas en necesidad. En una conversación con su esposa le decía: yo creía ser el más inteligente de todos, pero estaba siendo el más ignorante. En sus últimos días, dio lo que le quedaba de salud para amar a su familia con todo y ayudó a mucha gente. Ahora su familia recordaba con cariño la humildad de su padre en sus últimos días. Oración. Amado Señor, te damos gracias por recordarnos hoy de mantenernos llenos de ti y no del mundo, porque cuando intentamos estar llenos del mundo nos sentimos vacíos. Muchas gracias, Padre, por mostrarnos que cuando te ponemos a ti por encima del mundo, tú nos respaldas. Guíanos, Señor, para que seamos perfectos, dando sin temor a quien lo necesite, que tengamos la capacidad de ver tu rostro en el hermano necesitado,
Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén.